Revista en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues harto material tenemos entonces para hacer el análisis político con Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, Mirna, gracias a ustedes por la invitación. Ya pues. Oye, Juan Diego, partamos entonces, hablábamos recién con Hugo Herrera, ¿no es cierto? Un conocedor, además él es parte, ¿no es cierto?, del mundo, más bien de la centro derecha, de Renovación Nacional. Él fue el mentor político, o lo ha sido, de Mario Desbordes. Mario Desbordes, que va en la vicepresidencia, ¿no es cierto?, con Paulina Núñez, la senadora que se impone, ¿no es cierto?, pero en términos de la cantidad de votación, pero no le da para ganar las elecciones, por lo tanto van con el senador Galilea a una segunda vuelta. ¿Cómo ves tú lo que pasó en estas elecciones, derrotando finalmente su propio electorado, la posición más dura representada por Carlos Larraín? Es una elección que es bien interesante en términos de que, bueno, a ver, Paulina Núñez en esta elección lo que hace es que se junta al desbordismo pero en una posición bastante lejana, ¿no? O sea, el término lo pone dentro de una de las vicepresidencias. Las vicepresidencias no son muy importantes, como sabemos, lo importante es la presidencia y la Secretaría General del partido. Pero sin embargo le hace ese gesto al desbordismo. El tema aquí es que Galilea es un hombre que le interesa. El lema de él es justamente que no tengo ni a Desbordes, no tengo a Larraín. Y ahora Larraín fue derrotado. La pregunta es si ahora va a ser Desbordes derrotado con ese discurso. A ver, espérate, pero perdona, para entender, ¿por qué esto no tengo a Desbordes? ¿Qué significa para entenderlo mejor? Yo he conversado con Ricardo Galilea justamente por eso, que la posición de él, de su lista, es decir, nosotros no tenemos ni a Desbordes ni a Carlos Larraín. No tenemos a la extrema derecha ni tampoco tenemos a los disidentes de Desbordes, y lo único, somos neutros y queremos terminar con esta pelea dentro del partido. Esta pelea que lleva más de 10 años entre desbordistas y larrainistas. Y así es como él se presenta, ¿me entiendes?, como una persona sin vinculación. Hay un detalle interesante, que es que Carlos Larraín llamó al propio Rodrigo Galilea para pedirle ser parte de su secretario general. Y Galilea le dijo que le vaya muy bien, señor, hablamos otro día. Siendo a lo que voy, que Carlos Larraín pensó que él era su sector, ¿no? Y ahí es donde se arma este lío de la tercera lista que sale en competencia, que fue derrotada ayer. La situación no es fácil para Paulina Núñez. Paulina Núñez es una mujer del lote de Cristian Monkeberg, de ese tipo de presidencia, una presidencia bastante más cómoda, más apacible, más simpática hacia el electorado. Paulina Núñez es la única, y ella hace mucho hincapié en eso, me lo dijo varias veces, de que ella es la única que tiene programa en esta elección, y que es la única organizada. Critica mucho a Galilea por el hecho de que supuestamente es una persona que está entrando al partido, no como ella. Ella lleva 15 años, Paulina Núñez, militando desde el norte, viene a Santiago, hoy día es senadora,
Entonces, ella como que el discurso de choque ahí es justamente de que ella es una persona con mucha tradición y mucho conocimiento de las bases de RN, a diferencia de Galilea, que viene por arriba como senador, después de haber sido intendente del presidente Sebastián Piñera, y que ahora quiere hacerse cargo del partido en este problema. Bueno, a lo que voy es que indudablemente aquí va a haber una competencia bien dura. Yo no sé si Paulina Núñez puede hacer que los votos de la tercera lista vayan directamente a ella. No creo, porque obviamente es un voto más conservador contra el desbordismo. Entonces, si analizamos de que esa votación va hacia Galilea completa, Galilea estaría ganando en esta elección. Y la verdad, bueno, como te digo, insistir en eso, que Galilea lo que vende es justamente terminar con el conflicto interno dentro del partido después de una mesa que ha sido desastrosa para RN, de Chaguán y Diego Chalper. ¿Cómo sería la relación con el gobierno en todo el tema de, por supuesto, de los acuerdos necesarios para poder avanzar en las reformas, si se impone Galilea o si se impone Paulina Núñez? ¿Cómo lo ves? Galilea es un gran amigo, debido a que comparten la zona donde son elegidos de Álvaro Elizalde. Ah, mira. Es muy cercano a Álvaro Elizalde. De hecho, fue uno de los grandes, en toda la elección se vio esa amistad, esa cercanía a él, y además la declara sin ningún problema, y no tenía por qué ser problema tampoco. Pero él, en el caso del nombramiento del fiscal, que fue bastante polémico, él trabajó mucho ahí junto a Álvaro Elizalde. Y a lo que voy, que tiene un interlocutor dentro del gobierno, que no es malo y que es bastante importante para el gobierno, en una situación que yo creo que para el gobierno no es nada de buena, y es que, y en eso conversamos, o sea, el Más Política del sábado habla mucho sobre eso, sobre que la derecha no está ni ahí con las reformas. Y la verdad... ¿La derecha en general o la UDI? Porque tú decías que era la UDI, ¿no? Bueno, la derecha en general, sí, pero es la derecha en general, pero lo que pasa es que RN está en un proceso ahora de negociaciones, de elecciones, entonces uno sabe cuál va a ser el tono de ese diálogo que va a tener con el gobierno. Pero tanto la UDI como Evópoli siempre tiene buena disposición, es un partido chico, un partido que quiere entrar a la mesa, que está en la mesa, le interesa negociar, pero tiene poco peso en términos de votos. Entonces la UDI y RN, lo que decía UDI y RN en Chile Vamos, es muy clave. Y en ese sentido, la UDI y sectores de RN están ahí con las reformas. ¿Por qué? Porque tiene un problema interno muy grave, que es lograr diferenciarse dentro de su conglomerado respecto a republicanos. Doy como ejemplo, cuando fue la elección, cuando fue la crisis de Jackson, la crisis del Partido de Revolución Democrática, ahí iban paso a paso cada uno, pegando golpes cada uno. Entonces, y UDI no podía más de alegría cuando mandó esa carta, que era bastante beligerante y poco... Era casi, cuando lo responsabilizó del robo. Claro, y habló que era parte del mecanismo, todo eso. Claro. Bueno, ahí la UDI como que se aglutinó nuevamente y logró sentirse como cercana a todo entre ellos. Ellos, tú con quien hablaras, fueran parlamentarios, fueran dirigentes, antiguos dirigentes, nuevos dirigentes, decían justamente de que sentimos de nuevo que volvimos a hacer oposición y nos diferenciamos de Chile Vamos. Nosotros estábamos en un saco de gatos. O sea, de los republicanos. ¿De Chile Vamos, claro, o de republicanos? No, dentro de Chile Vamos. El tema de ellos es que el gobierno de Piñera fue perjudicial para ellos porque los juntó a todos dentro de Chile Vamos. Entonces, que la UDI no tenía ninguna imagen diferenciadora de RN, ni RN de Evópoli, ni entre ellos. Entonces, que eran todos del mismo saco. Entonces, lo que hace ahora con esta carta, lo que hizo la UDI fue justamente ganarle el quien vive a republicanos y criticar personalmente a Jackson y colocar la necesidad de diálogo, es la única posibilidad de diálogo, es la salida de Jackson. Después, obviamente, cuando llega republicanos, y ahí vemos, por eso cuento de que esto van dando golpe a golpe, republicanos coloca la acusación constitucional, la UDI sintió que que la había ganado cuando era él el que había tenido el protagonismo con la solicitud de renuncia. Pero lo que voy es que el conflicto de la derecha hoy día, los ojos están hacia adentro, no están hacia afuera, no están hacia el sector más, hacia el rol que van a cumplir como oposición frente al oficialismo. Ya, pero entonces ahí detengámonos, porque cuando tú dices que no están ni ahí con las reformas, a ver, ¿hasta qué punto eso es posible cuando no resuelves un tema tan esperado por la ciudadanía como es mejorar sus pensiones? Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente el no estar ni ahí
es efectivo, ¿no? O sea, si no hay cambio, eso también les va a repercutir a ellos en algún momento, ¿o no? Mira, en Más Política hace como un mes y medio, yo dije en ese momento y dijimos, producto de conversaciones, de que aquí lo que se veía era que la derecha estaba postergando hasta el próximo año las negociaciones. Hoy día yo creo que están en peor pie de lo que estaban hace, no sé, un mes y medio. ¿Por qué? Porque ellos sienten que todo este triunfo de republicanos en el Consejo Constitucional y este triunfo que tuvo aquel enmienda que dice no te metas con mi dinero, ¿no? Justamente que llama con mi plata no, con mi plata no. Con mi plata no, todo eso lo que hace es reafirmar lo que dicen ellos. Por ejemplo, yo le digo a un señor de la UDI, le digo, pero ustedes deberían de colocar, igual que el gobierno de Piñera, 3 puntos del aumento en las pensiones, 3 puntos para cuenta individual y 3 puntos para fondos solidarios. Uh-huh. Me dicen, no, pues no estoy de acuerdo, yo quiero los 6 puntos para la cuenta individual, ¿no? Entonces, ellos dicen, nosotros nos fundamentamos, nuestra base, nuestra soporte para todo esto es justamente el hecho de que la gente quiere su dinero en su cuenta y que los republicanos triunfan de manera abrumadora en el Consejo. Y ahí es muy duro lo que voy a decir, pero un UDI me dijo, mire, que aquí el problema, si ellos no están de acuerdo con esto, vamos a elecciones porque aquí hay un problema ideológico. Y que la gente diga si ideológicamente está a favor o en contra de nosotros. Y que vamos a elecciones porque aquí hay un problema ideológico, me decía él. O sea, un problema ideológico no es, aquí esto no es una cosa de negociación. Nosotros como UDI creemos que la gente quiere 6 puntos en su cuenta individual. Entonces, a lo que voy, que están alargando incluso para elecciones presidenciales o, en su defecto, en elecciones municipales, ¿no? Juan Diego, pero... De acuerdo, pero independiente de aquello, de cuál sea la fórmula, sí tiene claro Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, que hay que hacer una reforma a las pensiones porque hay que subir las pensiones. O sea, ahí hay un tema que no lo puedes postergar, lo que tú quieras, pero en algún minuto eso va a estallar. Y solo plantearte lo siguiente, porque fíjate que la última encuesta Feedback UDP, que si bien efectivamente la mayoría de los chilenos, eso es real, 85% quiere que toda su plata vaya a una cuenta individual, también esa misma mayoría dice que quiere que el Estado tenga un rol importante y compartido con los privados. O sea, por ejemplo, te menciono algunos resultados que son interesantes de analizar. El 81% prefiere un sistema mixto de salud, la ciudadanía quiere que la nueva Constitución, más de un 44%, se garanticen los derechos sociales, las normas de probidad, quiere que la educación gratuita, ¿no es cierto?, en educación superior, es decir, la gratuidad vaya aumentando, más del 76%, dice también, por ejemplo, que el tema del agua, ¿no es cierto?, son temas que como que un 81% o más quiere que esté asegurado, ¿no es cierto?, ese acceso a un derecho tan básico como el acceso al agua, en fin. O sea, es verdad que hay que la gente quiere que la plata vaya a su cuenta, pero no es verdad que la gente quiera que el Estado desaparezca o que no tenga un rol relevante para garantizar sus derechos sociales. ¿Te das cuenta? Entonces, esa mixtura es la que genera, por supuesto, tensión, porque tú tienes que darle una respuesta a las personas, ¿no? Volviendo al tema de las pensiones, tú tienes que darle una respuesta a la gente, que la gente que vea que en su bolsillo efectivamente va a haber un aumento y que las pensiones no van a seguir siendo las pensiones miserables que han sido, más allá de la PGU, que mejoró en algo, ¿verdad? El mínimo, por lo menos el piso. Entonces, por eso te pregunto, ¿hay conciencia de aquello o hoy día están enfocados simplemente en lo electoral, lo que va a pasar el próximo año con las municipales, en fin? Y bueno, yo obviamente me parece lamentable que llevemos 3 periodos electorales, o sea, 3 periodos presidenciales, perdón, estamos discutiendo una reforma de pensiones, incluso llevamos más, porque hay que considerar que el primer gobierno de la Bachelet hizo la Comisión Marcel famosa para justamente ese tema, y desde ahí estamos discutiendo cosas que todavía no logran concretarse. A mí lo que me da un poco de tristeza, obviamente, dentro de este contexto de crítica, lo que estamos viendo de postergar esta discusión es que la derecha siente que a ellos se le han confirmado algunos puntos y que no van a dar a transar, y que si no, hay que cambiarlo. Bueno, ellos son de la tesis
de que la PGU es lo único que importa, que aquí lo que hay que hacer es la pensión garantizada. Mejorarla, dices tú. Claro, mejorarla. No, que todo vaya ahí, sí, impuestos generales y que los impuestos generales sirvan para pagar la PGU. Pero espérame, pero impuestos generales, ¿de dónde salen? Pues si no quieren avanzar en el pacto fiscal, ¿de dónde salen los impuestos generales? O sea, ¿de dónde sale la plata de los impuestos para mejorar? Ellos tienen toda una lista de cosas que se pueden hacer. Esa es una discusión muy etérea en términos de que la verdad te dicen, mira, del litio, de mayor, bueno, ellos siempre hacen mucho hincapié en que hay que aumentar la productividad del país, que aumenta la productividad. Y el crecimiento. Tenemos 10 puntos. Claro, el crecimiento. Pero bueno, pero un tema interesante que es lo que pasó este fin de semana, que lo vimos en los ministros y que tiene relación con lo que tú dices, es justamente que el gobierno optó por una estrategia que es bastante inteligente en este contexto, en donde ellos sacan la discusión de la reforma tributaria y la reforma, en este caso de pensiones, que es la más importante, lo sacan del Parlamento, lo sacan de la arena política y van a regiones, todos los ministros, en un despliegue generalizado a justamente hablarle a la gente de que la reforma de pensiones es fundamental y cómo la van a hacer. ¿Por qué? Porque el sector político no está funcionando, el Congreso no está funcionando, la oposición no tiene disposición a negociar, entonces ellos salen a la calle. Esta es una tesis que a mí, por lo que he escuchado, yo se lo escuché hace mucho tiempo a Juan Pablo Luna, que es un cientista político de la Universidad Católica, justamente hablando de que en la arena política no está la posibilidad de convencer a este gobierno, que la única posibilidad que tiene de convencer es en la calle. Y en ese sentido creo que lo que hizo este fin de semana el gobierno es bastante interesante en eso, que es justamente decirle que la gente impulse. ¿Ah? ¿Qué ministros se desplegaron en terreno? Todos desplegados, están en todas las regiones. Aparecieron Camila Vallejo, Marcel, Toá, estaban, es una decisión, esta decisión se tomó hace dos semanas, y iba a ser esta semana, la semana corta, esta semana que tuvimos con feriado, pero dada la salida de Jackson y dado el cambio de gabinete, se postergó para este fin de semana. ¿Ya? Mira, es que interesante el punto que me estás señalando. Porque va a seguir, porque yo creo que es ahí donde el gobierno va a apostar hoy día toda su estrategia, ¿no? Que es justamente que la gente sea la que llame. Yo, por las imágenes que vi a través de las redes sociales, porque todos los ministerios tienen sus propias cuentas, una difusión bastante amplia y que a mí me sorprendió, pero bueno, tampoco no es para tanta sorpresa porque estas cosas se pueden hacer, pero que es que había mucha asistencia en todos los lugares en donde estuvieron ellos. Entonces hay una estrategia ahí, obviamente, de que la gente sea la que impulse. Como te digo, el punto aquí es justamente que no veo en la derecha intención. La derecha siente que este gobierno se acabó, si te lo dicen categóricamente, y que aquí hay 3 golpes muy duros. El primero es cuando se perdió el plebiscito y ganó el rechazo. El segundo fue cuando hubo una crítica total al tema de lo que pasó en diciembre, indultados, y después hubo lo de la elección del Consejo. Ellos dicen, después de esos 3 golpes, este gobierno no tiene mucho que pedir, no tiene mucho que negociar. Y en esa estamos ahora. Creo, como tú bien dices, Mirna, que es importante ver qué pasa en el RN y ver cómo se reestructura esa derecha. También ahora hay una cosa bien importante en el escenario, que es que vimos a Gutiérrez, el exdiputado del Partido Comunista, diciendo de que él iba a votar en contra de la Constitución. Y en ese sentido empieza como un movimiento en donde se empieza a hablar de que aquí no hay ninguna posibilidad de llegar a buen término el Consejo Constitucional. Y la pregunta ahí es ¿qué va a pasar, ¿no? en un escenario del fracaso del republicano o el triunfo de la Constitución del 80. Entonces, hay mucho movimiento, no hay que olvidarse que la elección del Consejo es en diciembre, y que ahí vamos a tener, no sabemos cuál podría ser, y eso podríamos pensarlo, pero el efecto, ¿a quién favorece el efecto de un rechazo a la Constitución? Sí, cuéntame internamente cómo... internamente, porque una cosa es lo que se dice para afuera y otra lo que se dice para adentro. Para adentro, ¿cómo procesa la derecha lo que está pasando con Javier Milei, el candidato a la ultraderecha en Argentina? Sí, bueno, yo eso parece broma lo que voy a decir, pero Javier Milei es el hombre que va a empujar a Kaiser, ¿cómo se llama? No, Kaiser, el autor del libro famoso, de la Fundación Futuro, ¿cómo se llama?
bueno, va a impulsarlo a él a una candidatura, supuestamente, porque Milei, cuando vino a ser entrevistado por él, ¿ya? Y sería muy importante a lo que voy, que es un sector muy chiquitito, el que siente que Milei es su hombre. Yo creo que la derecha no lo tiene tan incorporado como alguien que pueda influir en ellos. A ver, yo creo, y por lo que uno lee, Milei no tiene grandes posibilidades de terminar siendo presidente de Argentina, por lo que se ve hasta ahora, ¿no? Porque evidentemente fue un voto de rechazo, que eso se puede transformar después en un voto hacia sectores más tradicionales, pero que fue una señal a la clase política. Y la verdad que, por lo que hemos visto hasta este último tiempo, no ha sido muy cauto, ¿no? Él en sus apareciciones, ayer hubo un ataque bastante duro a una periodista mujer que a mí me impresionó, que la trata de burra, de... él es muy misógino, él es muy misógino, muy misógino. Y sí, yo creo que él no... Pero bueno, más allá de eso, yo creo que en la derecha la relación de él es con la Fundación Futuro, ¿no? La fundación de Ibáñez, la Fundación para el Progreso. Él ahí está donde está su núcleo duro, ¿no? De Milei con ellos siempre lo han impulsado mucho, la Fundación para el Progreso, vinculado al empresario Ibáñez, que ex dueño de Líder, que se lo vendió a Walmart hace varios años, ya hace 5 años más, no más. Entonces funciona en esa esfera que es una esfera bastante libertaria en exceso, y no creo que, por ejemplo, a mí lo que me ha tocado hablar no es tema dentro ni de la UDI, ni de Renovación Nacional, ni de Bópoli, ¿no? Por ahora. Correcto, por ahora. Vamos a ver qué pasa si sigue avanzando y no sé, si pudiera darse o no una sorpresa en Argentina. Vamos con RD. ¿Qué pasó este fin de semana, Juan Diego? RD, pero ese sí que es un gran culebrón, un culebrón. Sí, ese es un culebrón grande. Yo intenté como encontrar algunas definiciones respecto al futuro próximo, no hay ninguna definición, y piden que por favor no lo exijas a ellos alguna conclusión respecto a lo que viene en las próximas semanas. Ellos quieren darse un tiempo de reflexión. La entrevista de Marco Ávila, ex ministro de Educación, este fin de semana, en La Tercera, al lado del ministro de Educación del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, es bastante significativa, por decirlo menos. Lo tenía porque un ministro recién saliendo tiene que salir hablando cuando el tiempo era del nuevo ministro, ¿no? Pero él sale hablando, ¿por qué? Porque quiere ser candidato de RD, ¿ya? Se habla de que Marco Ávila quiere ser candidato de RD y de que Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario de Salud, también quiere ser presidente de RD. La pregunta ahí es, dos personas que salieron en malos términos de su ministerio, ¿son los indicados para dirigir el partido? Buena pregunta. Y ellos internamente sectores... Este es un partido bien notable porque es un partido que su verdadero núcleo es los fundadores. Ahí donde se cortan las decisiones, ¿no? Hubo un crecimiento, y sobre todo más ahora, porque ellos sienten que la crisis que vivieron ahora fue producto de justamente un crecimiento inorgánico que trajo una cantidad de personas extrañas. Entonces hay como un repliegue hacia el núcleo formador, el núcleo fundacional del partido, en donde se definen las cosas. Y que ellos están muy preocupados con esto, tanto de Cristóbal Cuadrado como Marco Ávila, porque lo ven como personas que están saliendo en malos términos. Acordémonos que era subsecretario de Salud, Cuadrado, y Marco Ávila era ministro de Educación. Entonces es difícil que ellos sean los candidatos, pero indudablemente hay una candidata, están candidateándose, ¿no? Juan Diego. Sí, perdona, es que apareció entre medio, apareció ni más ni menos que Giorgio Jackson. Pues, ¿qué rol está jugando en estos días Giorgio Jackson? Giorgio Jackson es un personaje bastante impresionante. A mí era el momento para aparecer, sin lugar a duda. Él anuló a todo cualquier otro que hubiera querido tener algún tipo de preponderancia, algún tipo de relieve. Este sábado se quedó con las ganas, porque cuando llega Jackson, indudablemente él llena el espacio y se transforma en la noticia, ¿no? de este encuentro. Ahí hay Jackson,
fíjate que nadie se atreve. Jackson como que ha cerrado muchos círculos, ¿eh? Está como muy en, ya no es una persona pública, entonces trabaja con un equipo muy chiquitito que no le interesa trascender nada, ni contar, ni dar panoramas. Él está en momentos de decisiones, todos coinciden en decir que él se iría con Mazzucato, una economista americana-italiana que trabaja en el UCL, University College of London, y que intentaría como irse a estudiar con ella. A mí me parece que es un poco viejo para ir a estudiar un doctorado a Inglaterra con Mazzucato, pero vaya uno a saber, ¿no? O sea, no, los doctorados en el primer mundo se hacen a los 23, 24 años, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero nunca tanto, pues si 23 años muy chico, pues tú estás todavía en la universidad, ¿cómo va a ser que los 23? Bueno, no, yo creo que después de los 30, o sea, o después de los 25. El undergrad dura 3 años. Es verdad lo que tú dices, pero no, si tienes razón y lo bueno que tienen estos sistemas universitarios. Que es una persona madura, muy madura y con mucha carrera para llegar a empezar a ser alumno de nuevo. Ese es el punto. Bueno, o sea, depende. Puede ser un camino por el desierto, no tengo ninguna duda, pero es un camino por el desierto. Yo creo que una persona que decidió, bueno, lo hizo Andrés Alamán, pues acuérdate. Andrés Alamán lo hizo, pues se fue a Estados Unidos. A trabajar en el Banco Mundial. Sí, por eso, pero volver a ser alumno, después de que fuiste ministro, anduviste con chofer, que tuviste guardia, que manejaste direcciones, es peculiar. Yo, al menos para mí es peculiar. A mí que, bueno, yo digo, yo estudié afuera y justamente los viejitos se notan y pueden ser de países subdesarrollados en donde indudablemente es mucho más difícil llegar a hacer un doctorado, pero los doctorados, tú terminas el doctorado indudablemente antes de los 30 años. O sea, es volver a ser estudiante, y en ese sentido llama la atención porque es como te digo, es una caminata por el desierto. Pero no es malo repliegue. Sí, pues, pero no es malo mira, no es malo el repliegue si puedes volver. Acuérdate que en política la muerte no existe, prácticamente. Uno podría, a menos que tu muerte tenga que ver con un caso de abuso sexual, una cuestión así, ya estamos hablando de delitos graves, gravísimos, ¿verdad? Pero caídas políticas. Oye, pero sí, espérate, yo voy a seguir cerrando porque se nos va acabando el tiempo. Uno se olvida. Pero yo yo soy más chica, o sea, perdón, todo lo contrario, soy más grande que tú. Y cuando yo era muy chica, lo que pasa es que lo que quería decir que cuando yo era muy chica, es decir, yo reporteaba derecha en los primeros años de mi carrera en televisión, en TVN, mi tema era Renovación Nacional y la UDI. Y yo vi cómo el caso Piñera Gate, ¿no es cierto?, la Kioto, el que un agente del DINE, ¿no es cierto?, espiara a Piñera, y atroz, entre Evelyn Matei y Sebastián Piñera, es decir, una cuestión que después de ese escándalo, tú dirías ninguno de los dos tiene ninguna posibilidad. Piñera, 2 veces presidente. Pero Piñera es la mejor prueba. Y claro, y Evelyn Matei, con posibilidades ciertas, al menos de ser la candidata de la oposición, vamos a ver si se cumple, pero lo que te quiero decir es que desde ese punto de vista, efectivamente, George Jackson, el que se repliegue hoy día, no es tan malo. A veces se necesita un repliegue para poder volver con mayor madurez. Y ¿sabes qué? ¿Para qué también? Para procesar todo lo que se ha vivido. Sí, yo diría que efectivamente George Jackson tiene demasiados temas, ¿no?, que resolver después de 2 experiencias muy complejas, como fue tanto la Secretaría de la Presidencia como del Ministerio de Desarrollo Social, y para qué hablar de todo el caso Convenio. No sé si nos queda algo más, porque nos queda 1 minuto. ¿Algo que quieras cerrar para lo que se viene esta semana, Juan Diego? A mí la gran incógnita, y ahí Mirna, tú me puedes ayudar, pero es como yo veo que se acercan los 50 años del golpe militar, y yo creo que el gobierno no está, no hay una estrategia consolidada, sólida respecto a este tema, y no existe mucha claridad respecto a lo que se va a hacer. La salida de Jaime de Aguirre es bastante decidora respecto a esto. Sí. Yo creo que los 50 años se vienen muy confusos, muy difíciles, y el gobierno no logró escribir este cuento que está escribiéndose en estos próximos días. Es difícil, está muy complejo, súper complejo. La verdad es que la nueva ministra tiene muy poco margen para poder dar vuelta a esto, 0 posibilidad. Pero mira, sigamos conversando el próximo lunes, ¿te parece? Porque se nos acabó el tiempo, Juan Diego. Yo quiero conversar.
Sí, muchas gracias, Mirna. Gracias a ti, porque fue súper interesante la conversa contigo, Juan Diego. Te dejo entonces, te mando un abrazo. Estamos conversando ya la próxima semana. ¿Te parece? Cuídate. Muy bien. La próxima semana, cariños. Cuídate. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl, y que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan.